Ay, Dios mío, ahora sí. ¿Para qué pregunté esto? ¿Por qué me dicen eso? Algo muy interesante que vamos a presentar aquí ahora. Bienvenida a Biz la Medium. Biz la Medium, efectivamente, gracias por estar con nosotros. Una mujer que desde muy joven ha tenido el don de conectar con... Predicciones de terremotos, de cosas que van a pasar en el mundo. Sí. Y has estado acertada en esas cosas. En todas, hasta que ganaba la presidencia Donald Trump. Ahora, ¿te da miedo a veces estar tan conectada o lo has usado siempre de una manera positiva? No. ¿Cómo se siente una medium? Bueno, yo soy normal. Hablo desde mi experiencia. Yo soy normal. Yo desde los 5 años, yo soy muy alegre, yo soy muy feliz. Intento siempre dar los mensajes del más allá, que la gente entienda que aún siendo malo podemos llevarlo a la parte buena. Yo recuerdo que yo lloraba por unos zapatos hasta que vi a una persona que le faltaban los pies. Claro. Ahí entendí que todo lo malo lo puedes convertir en bueno. Mira. Ok, tenemos preguntas para Vamos ti, a por hablarte ejemplo. porque Vamos. de las celebridades. Sí, Vamos ¿qué pasará? ¿Qué pasará con Puff Daddy y sus múltiples demandas? Vamos a ver ¿Cómo sale esto? cómo sale y cómo viene. Bueno, P. Diddy, Puff Daddy. sí, bueno, hace poco dije que vendría para él una nueva persona en la que podría estar involucrado. Aquí vemos, él no sale todavía de la prisión. Esto para él el año que viene vamos a ver hasta figuras que pueden ser figuras de televisión y figuras políticas. Envueltas en el escándalo. Envueltas en este escándalo, donde vamos a ver mujeres también envueltas en este escándalo. No solamente vamos a ver hombres, y lo vamos a ver, diría yo, que antes de marzo. Antes de marzo empiezan a salir. Empiezan a salir. Vamos a hablar del hombre que se ha convertido en el más hablado en Estados Unidos ahora. El que mató al jefe de la compañía de seguros de United Healthcare, Luigi Mangione. Bueno. ¿Qué tú crees que va a pasar con él? Mira, esta carta, mi querido gordito, si te puedo llamar así, esta es la carta que anuncia estabilidad, fuerza, poderío y el sí en la baraja española. Es esta. Dice que este hombre se va a convertir, ya es un líder. No va a cambiar el mundo, pero no le van a dar la condena que la gente está esperando. Será diferente. Se ha convertido, claro que no podemos hablar desde la violencia, porque la violencia nunca es buena. Aun cuando tú quieras que algo se arregle, nada se arregla con violencia. Pero este hombre va a entrar en prisión, va a tener un trato bien y va a salir de prisión. Bueno, si tuviste la predicción de que Donald Trump iba a ser el presidente. Esto lo dice mucha gente. Mucha gente que no van a conseguir un jurado que lo convicta. Sí. Ok, con Donald Trump. La predicción fue que iba a salir presidente y ahora, ¿cómo le va a ir? ¿Le va bien los próximos 4 años? Bueno, vamos a hablar, los medium vemos más allá, pero no queremos arriesgarnos a poder decir en 4 años él no va a estar. Pero vamos a decir, viene él como presidente fuerte, muy fuerte. Las personas que llevaban tiempo en este país van a poder obtener estatus migratorios fieles, o sea, personas que llevan aquí años. Viene con una política diferente, muy diferente. En su mandato habrá un atentado hacia él, en su mandato, en sus 4 años Pero de ya mandato, habido como 3. Y yo dije esos que iban a pasar, pero el que veo que va a pasar puede haber mucha más sangre. O sea que tiene que cuidarse mucho. Ahora, yo quiero preguntarte de uno que considero amigo, Cristian Nodal, y después que se casó con Ángela Aguilar. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué es lo que quieres saber? Si van a yo ser quiero saber padres, si ese matrimonio va a durar, porque todo el mundo está hablando de esto. Dura. Todavía viene mucha Ángela y mucho Cristian. Podremos ver el año que viene, es posible que ella salga embarazada o anuncie un embarazo el próximo año. Ella lo ama mucho más a él que quizás él. Él tiene mucha confusión en su vida. Es un niño que se confunde mucho y muy rápido. Él va a sacar el próximo año muchos temas y ojalá que los pegue. Tiene que concentrarse más. Las cartas hablan para él que puede engordar. Puede engordar. Engordar. Puede perder la dinámica de estar delgado, de verse ¿Engordar? así. Engordar. Y es posible que ya esté engordando. No, mira, quédate aquí, vamos a una pausa y volvemos. ¿Raúl puede bajar? Sí, a ver si Raúl puede bajar. No creo. Él puede, ¿tú te imaginas a Cristian Nodal gordo? Eso le da.
Bueno, señores, continuamos aquí con Biz, la medium. Y ahora yo te quiero preguntar, Luis Miguel le ha ido de maravilla este año. ¿Cómo lo ves en el próximo año, esa relación que tiene con la que era la esposa de su mejor amigo? Ay, Dios mío, él viene muy feliz. Esa es la mujer que él le había gustado siempre. Tú sabes que hay veces que tú puedes estar sentado al lado de ¿Siempre le ha gustado la mujer? ¿La mujer de su mejor amigo siempre le gustaba? Siempre le gustó, desde jovencito, siempre. Pero esta mujer le recuerda, no tanto en el físico, sino en su forma de ser a su mamá. Le recuerda mucho. Él viene muy feliz, viene muy pronto, ya lo había dicho anteriormente, su hijo sacando disco y triunfando. O sea, que uno de los dos hijos es el que va a seguir. Bueno, le digo que tiene de los que tiene con Araceli Arámbula. No, a lo mejor no es que lo va a sobrepasar, pero va a ser así como un Julio Iglesias y un Enrique Iglesias. Es correcto que va a ser así. Sí. Así te voy explicándolo. Ahora, hablando de cosas muy reales, Raúl de Molina batalla con su peso toda la vida y ha logrado bajar en los últimos meses inyectándose 70 libras, pero ahora quiere operarse y todo y llegar a ser más flaco que yo. ¿Le puedes tirar las cartas a Raúl a ver qué va a pasar? Dime la fecha de nacimiento tuya, con Raúlito. El peso, con Dímelo, vamos a sorprenderte. 40 segundos. Déjate querer. Fecha de dilo nacimiento, marzo 29. Ay, complicadito. Complicadito, te quedaste corta. Muy complicadito. No, apúrate que se acaba. Se termina el programa, apúrate. Él no puede operarse y hay un hombre muy especial que lo cuida a él, que ya no está en la vida de él, que es posible que haya sido su papá. Lo cuida mucho y yo te doy este mensaje: no es tiempo de operarte, vas a estar bien. Ay, Dios mío, ahora sí. ¿Para qué pregunté esto? No ¿Por qué me dicen eso? No te operes. No te operes. Me tengo que quitar la barriga. La idea con la cortina. Yo sé que la cortina está un poco complicada, pero todos tenemos algo. Gracias a todos. Gracias, Biz. Te amo. Mi amor, gracias por estar.